Buenas noches. Buenas Hola, noches. hola, hola a todas. No, Mamá Emma, hola. ¿cómo te va? Ay, hola, mi Sonia querida, qué gusto verte. Igualmente, Ay, mi te cielo. abrazo. Miren, Mucho. a mí me miran o no, niñas, porque No, no sé no te cómo. miramos, Ana. No, voy a ver entonces. Es que ahora sí ya me conecté en una laptop, entonces aquí no le atino mucho. Hola, Janet. Hola, buenas noches. Janet, ¿dónde está Janet? No la miro. Ay, hola, Janet, ¿qué tal? Ahí sí ya estoy, ¿verdad? ¡Ay, qué Bien. alegre! Yo Ya también No, me no te quería, miras, Ceci. No, todavía no. yo, No. yo también me quería conectar en la laptop de mi hija, pero no pude entrar a mi Hola, Gmail. Brendita. Qué Hola, bueno que ya Con hay su WhatsApp. varias. Hola, Hola, hermana Brenda, buenas noches. Hola, ¿cómo Andrea. están? ¿Ya listas? Ya Listas, lista, prestas solo y que dispuestas. no sé cómo conectar la cámara, Brendita. Ahí voy a ir aprendiendo poco a poco. Ay, no me digas quién está hablando, que no sé quién está hablando. Ceci Ceci. Maldonado. Ay, Ceci, no puedes conectar tu cámara. No, no, es que primera vez que me conecto por laptop. Mira, pues, hasta abajo del Zoom, Sí, aquí está, fíjate, está la ahí donde cámara. dice video. Lo que pasa es que tenés tu Ah, cámara cerrada, mi puede cielo. tener pero el ya le cargador di, del fíjate. teléfono. Fíjate que ya le di no sé con cómo. Ahora, anda ahí a video, en configuración, porque tenés que elegir qué tipo de cámara estás usando. Ah, no, pero eso lo haré otro día, despacio. Mira, y Mejor tu ahorita cámara me de la corto. computadora sí está abierta, porque yo la puedo cerrar. Entonces, mira si está abierta. ¿La qué, mija? La Y camarita el de oído arriba. de la computadora. La tenés Ah, cerrada, fíjate, porque yo ahorita la cerré y cabal sale el icono que tú tenías. híjole, y no sé dónde está el oído. Arriba, donde se pone la lucita de la cámara. Es que Solo no sé. levanta a la orilla de la computadora arriba y hay un como foquito. Mueve Ahí que ahí no. tiene que haber algo. No, ahí no, no es, no. No hay un tape o un algo. No. Hasta arriba, Ceci, en el Sí, centro. fíjate que hasta arriba estoy viendo, pero es que yo Toca, soy. porque ni se mira, chula. Es Ah, como una no, no es tapaderita, es como A veces le una ponen barrita. tape, le es una ponen. barrita, sí, ya la encontré. Ay, Dios mío, es una Va, moverla barrita. para un lado o para el otro, que ahí se te va a ver la cámara. Ay, ya sé dónde está, espérate, vamos a ver. Ay, qué horror. Hola chicas, buenas noches. Hola, María. Hola, ¿cómo ¿Qué estás, María? tal? Qué gusto ¿No? verlas. Igual. Gracias, María. Gracias Hola, igualmente, María. Florecita. Bueno, si no, y ya las veré la otra, me ¿Qué verán la tal? otra Buenas semana. noches. Hola Hola, buenas Hola, noches. Florecita, Florecita. hola Florecita. ¿Qué María, tal, Sonia? Buenas noches a todas. Hola, hola. 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 hola Sujei, hola Hola, hola. Andreita. Para yo Buenas por eso quería mi noches, soy laptop, Ana porque Buenas las Gloria, miro pero, todas. noches. buenas pero noches, no hola. tengo Hola, cámara. Sujei. Hola, hola. Hola, hola, qué bueno verlos. Somos Gracias 25, igual. así que ¡Ay, qué emoción! sí, fíjate, 25 se inscribieron. Vamos a darles, ay, ya Bueno, son le las y estoy dando media. ahí. Pero no la habíamos, no Ya habíamos, son 1:30. no, no sé si vas a poder hoy. No, no. Bueno, mm, feliz con mi ¿Tienen su nueva. Biblia? Sí, Sí. Ah, Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo Débora, están ¿qué tal? ustedes? Hola, Debbie. Bien, ¿y ustedes? ¿Ya lista, Débora? Ya, Oli. hoy sin guate. Muy Janet, qué bien. bueno verla. Sonita también. ¿Cómo estás, Deora? Bien, Qué bueno orando verla. para Hola, que tengas mucha Grisel, hola, fortaleza. Tan Andrea. linda, la gracias. gris. Muy bien. Hola, Hola, Grisel. Bendita, buenas noches. Buenas Hola. noches, Gris.
Ustedes saben que yo siempre empiezo puntual, pero hoy vamos a dar el beneficio para... Hola, Goody. Hola, buenas noches. Hola, Woody. Buenas noches. Ay, Hola, hola. no me miro. Ahí estoy. Hola, Mari. Hola, Claudita. Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy Hola, bien, Vari. Mari. Que se Hola, fuera a morir Majito. ahorita. Ahorita. Muy bien. ¿Ya estás Faltan grabando, Brenda? 8. Chepita, ya estás grabando, ¿verdad? Todavía Sí, no. ya estoy grabando. Ya estoy grabando. Muy bien. Empecemos, pues, queridas. Muy bien. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador a renovar la faz de la tierra. Que en este tiempo de aprendizaje tu palabra renueve nuestra mente y nuestro corazón, para que tu palabra caiga como una semilla en tierra fértil. Ayúdanos a dejarte brillar en nosotros. Ayúdanos a recibir con amor y agradecimiento tu voz. Y ayúdanos a convertirnos en esos sembradores y pescadores de hombres. Oh Señor, tú que ilumina los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dócil a tus palabras, a tus inspiraciones. Ayúdanos a descubrir qué significa eso de ser dócil, ser obediente, para gustar siempre el bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Virgen María, Amén. delante de ti postramos nuestro corazón para que tú intercedas por nuestras necesidades. Y mientras nosotros aprendemos más de tu Hijo amado, intercede tú por nuestras metas, planes, sueños, miedos, angustias y todo lo que tú conoces, Madre Santa. Ayúdanos a ser iglesia, ayúdanos a saber que el aprendizaje nos sirve para hacer y ser iglesia, para que donde quiera que vayamos podamos compartir lo aprendido. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a empezar a compartir pantalla. Por favor, Chepita, ayúdame. Dame permiso para compartir. Me ha dado permiso, dame un segundito. Ay, que no puedo echar ni me acuerdo dónde. Voy. Voy, Brendita. Muy bien. Ya solo faltan 4. Ay, qué alegre. Perdón, chicas, deme un segundo. Sí, me había metido para Ceci, ya dejar te todo miras. listo. Ceci, bienvenida, lo lograste. Lo lograste, Ceci. Ay, sí, no, pero tuve que ir a buscar a mi hijo para que viniera y él me lo compuso. Tu Pero vaya que chapulín está aquí. colorado. Ay, gracias a Dios está aquí Ya porque mira, aprendiste. me hace, cuando no está aquí, ya ahí me quedo trabada con todo, pero ya está, gracias a Dios. Bien, algo que sí les voy a pedir es que todas me enciendan sus cámaras, por favor. No me importa si vienen manejando, si están en bata, porque sí necesito verlas. ¿Oyen? Porque el curso, para las que ya lo han recibido, es un curso de mucha participación. Yo constantemente voy a estar preguntando si tienen preguntas, y si no tienen preguntas,
No pregunto mucho, así que tranquilas, no os vayan a temblar, por favor. Listo, Brendita. Bien, ¿ya? Ya. Hoy sí, ya, aquí está. Muy bien. Soy Patti. Entonces, nuestro curso lleva por nombre, déjenme solo me voy a anclar. ¿Dónde está el anclaje? Ahorita la voy a destacar, Brendita. ¿Me vas a anclar? ¿Sí? Vale, Listo. muy bien. Entonces, nuestro curso lleva por nombre Los Evangelios y el Evangelio. A ver, ¿a quién se le ocurre por qué se llama Los Evangelios y el Evangelio? Porque el Evangelio es toda la palabra de Dios, es todo su mensaje, es la Porque el buena evangelio, nueva. Y los evangelios es cada evangelio de cada uno de los diferentes, valga la redundancia, evangelistas que escribieron según la versión de cada uno. Muy bien. Eso ¿Cuántos entiendo yo. evangelios hay entonces? 4. Bueno, Uno. evangelio 1 y evangelistas 4. Muy bien. El Evangelio es uno y el Evangelio es Jesucristo. Solo hay un Evangelio. Hay 4 versiones, por eso se dice Evangelio según. Tanto que decir el Evangelio de no es tan correcto como el Evangelio según, porque solo es un Evangelio en 4 versiones, con 4 sentidos. Muy bien, voy a empezar dándole las instrucciones para que no se asusten. Alba no tiene el link. Andreita, ¿le podrías mandar el link o le podrías decir que está anclado, por favor, y que se meta? Ahorita se lo mando. Gracias. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones? Vamos a hacer tareas, hermanas, porque los diplomas y está respaldado por la parroquia, debemos cumplir algunas cosas, o sea, para las que ya han recibido los cursos conmigo, saben que pues hay tareas, hay que leer, hay evaluaciones. Entonces, ¿cuál es lo primero? Hacer resumen del tema de la semana y enviarlo al WhatsApp del grupo a más tardar pero aquí es lunes, hoy en lunes a las 11:59, para que sea cabal una semana. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Un resumen en una hoja, no más, un resumen en una hoja con sus palabras de lo más importante que vimos durante la semana. ¿Por qué me interesa que lo hagan así? Porque estudian de una vez y todas las semanas, los 5 primeros minutos, vamos a hacer una evaluación. Aquí dice los primeros 10 porque siempre me extiendo un poco, pero va a ser una evaluación corta para que duren 5 minutos y ya lo suban. ¿Qué es lo que pretendo? Tranquilas, a mí, miren, de verdad, si ustedes me dicen, mire Brenda, si yo no saco 100, me salgo, tranquila, yo te voy a poner 100. Pero lo que me interesa es que ustedes aprendan, que ustedes se esfuercen estudiando. Hermana Brenda, a mí no se me queda nada, a mí tampoco, pero hago la lucha. O sea, lo importante es que ustedes repasen. Acuérdense que este curso no consiste en tener una buena nota, no consiste en tener ni siquiera un diploma, consiste en decirle al amado, de tal manera te amo que quiero conocerte mejor, que quiero escucharte mejor, que quiero comprender mejor lo que tú quieres decirme. Habrá un trabajo final, tranquilas, no es tesis, es un trabajo sencillo. Y el último día, pues, tendremos un examen final. De una vez les digo, para que no se asusten, que va a ser tomado de lo que les voy a ir preguntando cada semana. O sea, no me voy a inventar preguntas adicionales, sino que
La semana que viene les voy a hacer 2 preguntas. Esas 2 preguntas, más de alguna va a entrar en el examen final. O sea, ustedes solo tienen que sacar 100 en sus exámenes, estudiarlos y ya me van a sacar 100 en el final. ¿Alguna pregunta? Siempre vas a mandar el video de todo, ¿verdad? Sí, nosotros vamos a mandar 2 cosas con Chepita. Uno es, esto se está grabando con todo y video, o sea que lo que están viendo ustedes aquí lo van a poder ver todos los días si quieren. Y 2, yo voy a mandar la presentación en PDF para que ni siquiera se atormenten en escribir rápido, porque lo que está, yo se los voy a mandar. Solo anoten lo que no está, lo que yo vaya explicando, lo que yo vaya ampliando. Esa es la idea, para que no pierdan tiempo escribiendo lo que ya yo misma se los voy a mandar. Muy ¿Sí? bien. ¿Algo más? No. Muy Ok, bien. comenzamos. Empecemos. Siempre me gusta empezar con esto, la escucha de la voz de Dios. Miren, si hay algo maravilloso en la relación con Dios, es la capacidad de poder escucharlo. No hay privilegio más grande el poder descifrar su voz, el poder conocer su voz, el saber que cuando Él me habla, es Él quien me habla y yo soy la que escucho y entiendo lo que quiere decirme y no rechazo lo que quiere decirme, sino que me abro con docilidad y no importando qué es lo que me diga. Por eso es importante entender la Biblia. Para las que no han recibido el primer curso, yo creo que sí es importante que la próxima vez lo reciban, porque ahí se van aclarando muchas cosas, pero hay aspectos que nosotros debemos comprender para no malinterpretar la palabra. Y lo primero que voy a repetir es, el Evangelio no es una doctrina, es un hombre que habla. El Evangelio es alguien. Y entonces el Evangelio no es el libro. Nosotros como católicos no somos la religión del libro. Eso lo voy a repetir constantemente. Nosotros somos la religión del hombre Jesucristo que está vivo, que es real, que vive y está a mi lado y me escucha y me habla. Entonces, por eso decimos que el Evangelio, que ya sabemos que es Jesús, porque Evangelio solo hay uno, que Jesús no es una doctrina, sino un camino de sanación, de curación y de liberación. En la medida que yo escucho la palabra me sana, la palabra me cura, la palabra me libera, porque es el mismo Jesús de hace 2000 años, el que con su voz sanaba, que con su voz liberaba, que con su voz salvaba, el que me va a hablar hoy a mí también. Entonces yo debo de estar clara que mientras más lea yo la palabra, mientras más entienda yo la palabra, Él va a estar sanándome. Y ustedes saben que por las historias que tenemos, podemos haber tenido una historia muy hermosa, muy sana, muy santa, pero siempre las historias tienen sus combates, sus caídas, sus momentos tenebrosos, y lo que consiste el proceso de conversión fundamentalmente es regresar al original. Dios me creó a su imagen y semejanza, pero el pecado desvirtuó la imagen. Y entonces el proceso de conversión consiste a que yo regrese a ese origen, a que mi imagen y mi semejanza sea la de Cristo Jesús. Y eso, ¿cómo lo voy a hacer? Sanando, liberándome, restaurándome, salvándome, para que de esta manera yo pueda recuperar lo que perdí por el pecado.
Según San Pablo, el primer órgano del cuerpo humano implicado en el Evangelio es el oído. Antes del corazón, antes de los ojos, más importante que ver, yo quisiera verlo, no, mejor no lo mires, mejor escúchalo. Más importante que ver es oír. Si ustedes van a los evangelios, y me encantaría que se empezaran a apasionar por ellos, van a descubrir que la sanación no se da viendo, la sanación se da escuchando. Todo mundo lo que hace es lo ve y lo sigue para hablarle y escucharlo. Y lo que sana es la voz de Cristo. Lo que sana es ese Señor que me toca y dice, queda sano, queda liberado, ve a hacer tal cosa. Por lo tanto, lo que yo debo afinar más espiritualmente es el oído. Y se recuerdan que en el curso que acabamos de recibir, el de combate espiritual, decíamos que este órgano tan importante es el que usa Satanás para desvirtuar la palabra de Dios. Porque así como me habla Dios, también me habla Satanás. Y Satanás lo que quiere es engañarme. A diferencia de la voz de Dios, la voz de Satanás sabe por dónde entrarme, sabe qué es lo que yo quiero oír, sabe lo que a mí me gustaría oír. Porque él busca perderme a través de las pasiones. En cambio, Jesús siempre me va a hablar con la verdad, siempre me va a dar luz y siempre me va a tratar con misericordia cuando me da luz. ¿Alguna pregunta aquí? Por eso es que a la Bien, palabra... hermana Brenda, tengo una duda. Sí, por favor, ahorita me extiendo para verte. ¿Quién habla? Ingrid Ingrid. Grijalva. Ujú. Sí, hola Ingrid, dime. Ajá. Es que estoy con duda, ¿cuál es la diferencia entre sanación y curación? No es lo mismo. Bíblicamente, cuando se habla de curar, se habla de físico, la cura física. La sanación tiene que ver con algo más global que incluye el espíritu y el cuerpo. Se recuerdan que, bueno, no sé si se recuerdan o ya se los he dicho, pero cuando uno habla de salvación, la etimología de la palabra salvación viene del griego salutis y salutis significa salud. Por lo tanto, cuando se habla de sanación, se habla de salud y por lo tanto se habla de salvación. En cambio, la curación solo conlleva la carencia de enfermedad física. ¿Sí? Sí, gracias, hermana. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué significa sanación? ¿De qué es sinónimo? Salud. Sanación es curar internamente, es sanar internamente. Bueno, apúntenlo porque no lo logré explicar bien. Salvación. Sanación significa salvación. Por lo tanto, ¿se recuerdan ustedes aquel paralítico que los amigos lo entran por el techo? ¿Qué es lo primero que hace Jesús con él? Tus pecados te son perdonados. O sea, lo primero que hace es lo sana emocional y espiritualmente. Y luego le dice, toma tu camilla, levántate y anda. Entonces, ese hombre logra ser salvo. Los 10 leprosos, cura a los 10, pero solo salva a uno. Solo salva a aquel que regresa a darle gracias y le dice, tú por tu fe has sido salvo. Y entonces no solamente lo curó, sino que lo sanó. ¿Ven la diferencia? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sigamos. Cuando se habla de la fontalidad de la palabra, se está hablando de la fuente. La fontalidad de la palabra de Dios en la vida y misión de la iglesia, o sea,
toda la iglesia, toda nuestra religión. Y aquí hay algo que les voy a explicar también que es importante que ustedes conozcan. Muchas veces hemos escuchado de nuestros hermanos separados Dios no es de religión, sino de relación. Yo digo mis muchachitos porque la etimología de la palabra religión es relegare, que significa relación. O sea, la religión es el medio por el cual me relaciono con Dios. Si yo no tengo una religión, me pierdo en la relación. Si yo les he dicho que Satanás me habla al oído, ¿cómo sin estar instruido, cómo sin dejarme guiar por aquellos que ya pasaron por donde yo estoy, voy a lograrlo solo? Por eso es que la religión conlleva dos relaciones. En primer lugar, relación con Dios y relación con los demás, que me permite vivir la salvación. Porque la salvación consiste en tener unión perfecta con Dios. ¿Y cómo sé yo que tengo unión perfecta con Dios? Porque tengo unión perfecta con los demás. Y eso me hace iglesia. O sea, los que estamos en una religión y en una iglesia es porque nos salvamos en comunión fraterna, teniendo una comunión con Dios, una religión con Dios, una relación con Dios. Mire, yo creo en Dios a mi manera. Uy, qué arriesgado, ¿verdad? Ustedes, porque nadie se salva solo. Necesitamos comunidad para que nos vayan guiando e instruyendo. Y nosotros tenemos el privilegio de ser católicas, que es una religión bien fundamentada, por eso es que nuestra religión se llama judeocristiana. ¿Qué significa esto? Que nuestra fuente viene del pueblo de Israel. Nuestros padres son el pueblo de Israel. Por eso mucho de nuestras costumbres, de la manera de vestir de nuestros sacerdotes, de nuestra liturgia, tiene su fuente en las costumbres y las fiestas del pueblo de Israel. La frontalidad de la palabra de Dios en la vida y misión de la iglesia no se mueve sin la palabra de Dios. Será una realidad cuando nos dejemos tocar y transformar por el Logos que crea y renueva todo. ¿Cuál es el misterio, pero a la vez la realidad de la palabra? Que cuando yo leo la palabra, yo tengo que permitir que esa palabra me toque. Cuando, ¿se recuerdan ustedes? Este es un evangelio que acabamos de meditar en la liturgia, la mujer hemorroísa, y dice que Jesús estaba rodeado por una multitud. La multitud apretuja. Y cuando Jesús dice, ¿quién me tocó?, era ridícula su pregunta, porque estaba siendo apretujado por todos. Si estaba siendo apretujado por todos, pero tocado solo por una. Porque la multitud apretuja, pero la fe toca. Entonces, en la medida que yo aprenda a escuchar a Dios que está vivo y yo aprenda por la fe a tocarlo, yo me estoy dejando tocar también. Y en la medida que Él me toca, Él me recrea y me renueva. Me recrea y me renueva, que era lo que yo les hablaba de que me regresa al origen y me hace recuperar la imagen y semejanza. ¿Está claro? ¿No las he confundido? ¿Preguntas? ¿Qué es logos? ¿Es Dios? Logos es el verbo o la palabra en griego. Logos. Ese es un término que ustedes, en la medida que vayan leyendo documentos eclesiales, lo van a encontrar.
A la palabra de Dios se le llama el logos. ¿Cuál es la diferencia? El idioma. Logos es en griego palabra o verbo. Cuando hablen del verbo de Dios, no es el verbo diosesar, ¿verdad? Ustedes como conjuguen el verbo de Dios, no. El verbo es sinónimo de palabra. Y el verbo y la palabra de Dios es Cristo Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad hecha hombre. Gracias. Muy bien. ¿Algo más? Continuamos. Dei Verbum es un documento eclesial. El Papa León XIV nos ha invitado a toda la Iglesia desde el inicio del año 2026 a tener un acercamiento al Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue la reunión convocada por el Santo Padre. Un concilio no lo puede convocar más que el Santo Padre. Una reunión de obispos a nivel mundial, por eso se llama Concilio Ecuménico. Y de ese concilio salieron más o menos 95 documentos. Y este documento es una constitución dogmática del Vaticano II, o sea, un documento eclesial del Vaticano II, que se llama la Palabra de Dios, que para las que recibieron el primer curso son expertas en la Dei Verbum, ¿verdad? O por lo menos no, espero yo que no hayan dicho, ay, vamos a leer un documento nuevo porque me desmayo. Muy bien. Y en el numeral 4 de la Dei Verbum nos dice así: después que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas, Dios empezó a revelarse desde hace 2026 años, o sea, 2026 en Cristo a 2000 años antes de Cristo, o sea, tiene 4026 años de haber empezado a revelarse. ¿Y cómo empezó a revelarse? Empezó a tener comunicación con profetas y los profetas comunicaban lo que escuchaban de Dios al pueblo. Últimamente, en estos días, o sea, hace poquito, solo 2026 años, nos habló por su Hijo. Pues envió a su Hijo, es decir, al Verbo Eterno. Ya saben por qué dice Verbo Eterno. Vamos a ver si las que pusieron atención. ¿Qué significa Verbo Eterno? Ustedes Cristo anímense. Jesús, Sí, sí. ¿Por qué? Sería Porque verbo significa palabra. palabra de palabra. Dios. Y la palabra y el verbo es uno, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, por eso es que dice, alguien tiene ahí su lapicerito encendido que me puso esta rojita. Miren, tengamos cuidado ahí, por favor. Entonces, después de que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas, últimamente en estos días nos habló por su Hijo, pues envió su Hijo, es decir, al Verbo Eterno, que ilumina a todos los hombres para que viviera entre ellos y les manifestara los secretos de Dios. Jesucristo, pues, el Verbo hecho carne, hombre enviado a los hombres, habla palabras de Dios y lleva a cabo la obra de salvación que el Padre le confió. Por tanto, Jesucristo, ver al cual es ver al Padre, con su total presencia y manifestación personal, con palabras y obras, señales y milagros, y sobre todo con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos. O sea, cuando Dios se reveló, la mejor manera para revelarse fue haciendo que su propia voz se encarnara. Porque estamos hablando de que la voz de Dios se hizo hombre. Y entonces, ¿qué permitió esto?
que Dios pudiera hablarle al hombre con palabra humana, de hombre a hombre, porque el mismo Dios se hizo hombre. Y por lo tanto, con este actuar, a partir de Cristo Jesús, somos capaces, no solamente los profetas, sino que todos aquellos que abrimos nuestro corazón para escuchar a Jesús. Ahora, ¿cuál es la bendición de nosotros como católicos? Hemos recibido en el bautismo lo que se llama un triple oficio. Esto, si quieren lo apuntan, esto no se los voy a preguntar, así que tranquilas, pero es obvio que tenemos que conocerlo. En el bautizo recibimos un triple oficio, o sea, después de ser bautizados y de convertirnos en templo del Espíritu Santo, hijos de Dios y partícipes de la iglesia, recibimos como oficio el de ser sacerdotes, profetas y reyes. Y esto lo que nos permite es tener comunicación directa con Dios. ¿Por qué? Porque somos profetas. Y como profetas podemos escuchar la voz de Dios y podemos proclamar la voz de Dios. Todos nosotros, aquí no hay quien no esté llamado a esto. A menos que no quiera, que no conozca, que no sepa. Por eso es que ustedes están instruyendo, para conocer que el llamado y el compromiso no solamente es un llamado, también es un compromiso a tener esa comunicación. O sea, díganme ustedes los católicos, ¿qué excusa tenemos para no escuchar a Dios? ¿Qué excusa tenemos para no ser pescadores de hombres? Ay, perdón. Por eso dice la palabra que al que mucho se le da, mucho se le pide. Voy a ir por un vaso de agua, ahorita vengo. Y ustedes dirán, ah, sí, pero qué bueno que nosotros no somos tan instruidas, a nosotros no se nos ha dado mucho. Ay, querida, eres católica. Pues se te ha dado no mucho, se te ha dado todo. Y por lo tanto, así es nuestra responsabilidad de escuchar y de proclamar. ¿Preguntas? ¿Ya las asusté? No, Muy bien. Brendita, buenas Sí. noches. Perdona, Buenas noches. ¿tenemos que conseguir el Dei Verbum? No le voy a pedir que lo lean porque esta es lectura del tema 1, que es Introducción a la Sagrada Escritura, pero deberían de leerlo. Porque, Sonia, ya lo leyeron, ¿verdad? Y estoy segura que si lo vuelven a leer van a sentir que es primera vez que lo leen, porque es un documento tan rico y tan complejo que siempre habrá cosas nuevas. A mí lo que me sorprende es que es un documento de una riqueza tal y solo tiene como 10 páginas, ¿verdad? Son 10, 12 más o menos, y es algo que deberíamos de leer, ¿sí? Así que esta semana solo les va a quedar el resumen y estudiarlo. Entonces podrían aprovechar esta semana para leer la Dei Verbum. Les ayudaría mucho. Sí. ¿Te las puedo compartir al grupo? Por favor, Chepita, te lo voy a agradecer. Gracias, gracias. Muy bien. Me Seguimos, ganaste, Chepita. seguimos con la Dei Verbum número 4. Finalmente, con el envío del Espíritu de la verdad, del Espíritu Santo, completa la revelación y confirma con el testimonio divino que vive en Dios con nosotros
Miren, ¿alguna puede borrarme ahí? Chepita, ¿tú puedes borrarme esta linita roja? Ahorita estoy averiguando cómo borrarla. Solo la que la hizo. Ahí en la pantalla hay un lapicito verde, entonces hay que seleccionarlo y después ahí está el borradorcito, que es un rectángulo. Sí, la cosa es que alguien Pero de ¿Será solo, ustedes que la ya, hizo. será que yo la puedo borrar? no, porque yo ya Vamos a ver. intenté usar el borrador y no me deja porque Ah, no fui yo quien la hizo. yo ¿Y tampoco. cómo Tal Tal vez vez Tiene que si entonces. ser la que la hizo. deja de Ah, compartir y ajá, después, y vuelve a compartir. Ajá. Muy Ya bien. bloqueé ajá. esa. Ah, ya Ahí hizo está, otra. ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Muy bien, ya. Entonces, finalmente, con el envío del Espíritu de la verdad, completa la revelación y confirma con el testimonio divino que vive en Dios con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. ¿Qué significa esto? Que la plenitud, el completar la revelación únicamente se da después del envío del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que se queda con nosotros, dentro de nosotros, y tiene una misión. La misión del Espíritu Santo es la santificación del hombre, o sea, Él es el encargado de iluminar la palabra de Dios, iluminarnos a nosotros para entenderla y entendiéndola, darnos la fuerza para regresar al origen y dejar de pecar. Esa es la misión del Espíritu Santo. La economía cristiana, ¿qué significa la economía cristiana? Significa la economía de la salvación. ¿Qué significa la economía de la salvación? Todo el proceso de ir aumentando el capital de la santidad para obtener la salvación. Eso significa la economía cristiana o la economía de la salvación. Por tanto, como alianza nueva y definitiva, nunca cesará y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, después de Pentecostés, ya Dios no tiene nada más que revelar. Todo lo que tuvo que revelar de Él está revelado. ¿Cuál es el problema entonces? Que yo aprenda a entender lo que Él ha revelado. Y no hemos terminado de entender lo que Él ha revelado. Así que tranquila, si no entienden algunas cosas, usted tranquila, que la iglesia lleva 2000 años tratando de hacerlo. Entonces vamos poco a poco. San Jerónimo decía, conocer las escrituras es conocer a Cristo. Desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Y estamos hablando que si evangelio es uno, que es Cristo, nosotras deberíamos de ser expertas en el evangelio. No podemos decir que amamos a Jesús y no nos interesa conocerlo. Mi principal objetivo, anhelo como cristiana católica debería de ser leer las escrituras, y principalmente los evangelios, porque a través de la lectura de los evangelios, que es Cristo, es la manera donde yo puedo conocerlo definitivamente como Él es, como Él habla y lo que Él quiere revelarse. Así que clamo porque ustedes tengan necesidad, no de estudiar los evangelios, necesidad de leer los evangelios, como necesidad. Muy bien, empecemos hablando qué significa la palabra evangelio. Evangelio viene del griego evangelion, así se escribe con esas letritas que están ahí, y es un término que no se inventó de manera cristiana, es un término que viene del mundo pagano. Lo usaban los griegos, lo usaban
los romanos, era un término conocido en el ámbito de la guerra y las victorias de los reyes y de los pueblos. ¿Por qué? Porque evangelio, su etimología es eu, que significa buen, y agelión, que significa mensajero o anuncio. Y realmente tiene tres definiciones: mensajero, anuncio y mensaje. Y recompensa al mensajero que llevó la buena noticia. Al final, este es el concepto. Todo tiene que ver con buena noticia. El que la lleva, la buena noticia per se, y la recompensa que se le da al que lleva esa buena noticia. Todos esos términos están encerrados en lo que significa evangelio. Homero es un escritor griego del siglo VIII antes de Cristo. Nos dice que el mensaje, el mensajero y o la recompensa dada al mensajero que comunicaba una buena noticia. O sea, para que miren, Homero no es cristiano, no es judío. Homero es un escritor griego, y él, cuando explica en sus escritos esa palabra, esa es la explicación que da. La recompensa o evangelio transformaba la vida de los portadores y de los destinatarios. ¿Por qué? Por ejemplo, llegaba un mensajero a anunciarle a Maús zona 15 que iba a llegar el Papa a visitarlo. Entonces, imagínense ustedes qué pasaría en Emaús zona 15, en Emaús Cristo Rey, si nos dicen que el Papa León XIV solo va a venir a Guatemala para visitarnos. Pues, ¿qué haríamos? A ver, díganme, ¿qué haríamos? Brincar de la alegría. 1, brincar de la alegría. 2, Prepararnos para recibirlo. prepararnos. ¿Y de qué manera nos prepararíamos? Espiritualmente. Tan lindas ustedes, que ustedes son como santas, ¿verdad? Solo en eso piensan. Sí, espiritualmente, definitivamente, pero sin duda hablaríamos de dónde lo vamos a recibir. El protocolo. De todo el protocolo, o sea, mandemos a pintar porque está muy feo, pongamos cortinas o cambiemos las puertas, no lo vamos a meter en los baños que hay, manden a botar esos baños que son nuevos, pero no son dignos del Santo Padre. Y entonces, al final, hacemos parqueo subterráneo para que no sea el parqueo tan chiquito y tenga que hacer cola el Papa, a lo mejor tenga que caminar, ¿verdad ustedes? Porque no hay parqueo adentro. Y ese tipo de cosas que al final, después de la llegada del rey, del emperador a un pueblo que hizo todo ese tipo de cambios, todos esos tipos de cambios no se los lleva el rey, se les queda al pueblo. Entonces es una gran alegría porque todo mejora. Todo mejora por la venida del rey, y aparte de eso, cuando el rey llegaba lleno de regalos materiales, y aparte de eso llegaba con regalos también políticos, por ejemplo, liberación de presos, llegaba con medicamentos, llegaba con comida, llegaba con vino. Miren, una algarabía, eran días de fiesta. Y por lo tanto, cuando llegaba un mensajero y les decía, les anuncio que viene el rey, miren ustedes, había una fiesta y a ese mensajero lo trataban como lo mejor, casi como que si fuera el emperador, solo por la buena noticia que les llevó. Por eso la definición de evangelio. La recompensa o evangelio transformaba la vida de los portadores. Se pueden imaginar cuando él llevaba el portador la buena noticia, regalos, alabanzas, lo sentaban en un lugar especial, le daban la mejor de las casas, y los destinatarios por la alegría de la buena noticia. Ahora, les pregunto,
Cuando nosotros recibimos la palabra, la recibimos como que si fuera una buena noticia. O muchas veces decimos, ay, esa ya me la sé. Sí, otra vez. Ay, ahí está el padre que aún no lo duerme. Bueno, a dormir se ha dicho, pues. Ay, qué aburrido, ese padre ni se le entiende. Ay, no, ese sí está bueno, ese sí predica bonito, porque al final no importa quién lleve el mensaje, es buena noticia y no depende del mensaje. Ustedes, miren, si alguien les llega a decir que se ganaron la lotería, les importaría decir, ah, pero a mí no me vaya a mandar a cualquier cholero a decirme que me gané la lotería. Por favor, que se vista correctamente, que su dicción sea eso. ¿Les importaría a ustedes quién les lleva la buena noticia? Lo único que nos interesa es, se ganó la lotería, punto, nada más. No importa ni a qué huela, ni cómo se mire, ni qué color tenga. Pero miren lo poco que entendemos nosotros del Evangelio o lo poco que lo amamos, que nos interesa más el mensajero que la buena noticia. Y entonces eso tiene que ser también parte de nuestra formación, de clamarle al Señor, me dé hambre, sed y pasión por escucharlo. ¿Sí? Por respetar este libro, no por el libro, no por la carátula, no por las hojas, sino porque la voz, ¿saben cómo es esto? Como, la palabra es como un cassette, para las que conocimos los cassettes, como un CD, para las que conocimos los CDs. Aquí está su voz y es preciado, yo lo guardo, es un tesoro, porque está la voz del amado en esto. Evangelio, una buena noticia que trae una gran recompensa. O sea, no solamente es una buena noticia, sino que trae una gran recompensa porque va a transformar tu vida. La palabra evangelio ya se usaba en el Antiguo Testamento. Así que, queridas hermanas, bueno, en primer lugar está en la segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 10. Está en la segunda para las que me encantaría decir, fulana, léame esta cita bíblica, pero solo las voy a hacer que se recuerde para que no me tiemblen. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 10. Segunda de Samuel, capítulo 18, aquí, perdón, se me fue un 1, capítulo 18, versículo del 19 al 20 y versículo 22. Así que vayan repasando, por favor, porque esto es algo que si uno no repasa, se olvida. Entonces, segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 10 y segunda de Samuel, capítulo 18, versículo del 19 al 20 y el 22, no incluye el 21. Pero yo quiero que me busquen, por favor, en sus Biblias, Isaías, capítulo 52, versículo 7, no 77, 7, yo no sé por qué se me duplicaron los números aquí. Es Isaías 52, 7, por favor. ¿Lo pueden buscar en sus Biblias? Isaías es Antiguo Testamento, estamos hablando de un libro de los profetas, es un profeta mayor, entonces más o menos ahí traten de ubicarlo. La primera que lo encuentre, prende su micrófono y nos lo lee, por favor. Ya, Brendita. Muy bien, por Bari favor. siempre gana. La próxima no participa Bari porque ella leyó una vez. Va a participar alguien más. Vaya, Bari. Isaías, capítulo 52, versículo 7. Qué hermosas son sobre los cerros los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva y anuncia la victoria, que dice a Sión,
Ya reina tu Dios. Palabra de Palabra Dios. de Dios. Este es un versículo tomado del profeta Isaías. Isaías estamos hablando que se escribió más o menos unos 600 años antes de Cristo. Y vayan meditando ustedes y observando los conceptos de buena noticia, ya preparando el devenir de Cristo como el Evangelio. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero, los pies del evangelista, que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que trae el evangelio. Porque acuérdense que evangelio es sinónimo de mensajero y de buena noticia. Que pregona la victoria, porque el evangelio, la buena noticia, siempre tenía que ver con victoria. Que dice a Sión, ya reina tu Dios. Cuando empecemos a estudiar los evangelios, vamos a ir viendo que Jesús, que es el evangelio, llevaba la mejor de las noticias, y la mejor de las noticias consistía en decir: conviértanse, porque el reino de Dios está cerca. O sea, la buena noticia consistía en el reino se está instaurando, el reino está en medio de nosotros. Y si ustedes se dan cuenta, exactamente eso se hace referencia en este versículo del profeta Isaías. O sea que la buena noticia como tal, la palabra evangelio, aparece en el Antiguo Testamento. ¿Sí, Andreita, ibas a preguntar algo? Sí, entonces los evangelios es 2 de Samuel 4, ¿qué? ¿10? ¿Esos son? No. Sí, No, ¿verdad? no. Entiendo. Lo que estoy haciendo referencia aquí es que la palabra evangelio ya aparecía en el Antiguo Testamento. Si tuviéramos ahorita el Antiguo Testamento en griego, leeríamos: qué hermosos son sobre los montes los pies del evangelión. O sea, porque el mensajero, la buena noticia y la victoria son sinónimos de evangelio. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que ese término de evangelio se empezó a hilar ya en el Antiguo Testamento. Todavía no se conocía quién era el evangelio, todavía no se conocía cuál era la mejor de las noticias, todavía no se entendía qué significaba la instauración del reino. Pero los profetas ya empezaban a hilar cuál iba a ser ese evangelio, el contenido del evangelio. Todavía no existía el evangelio. Bueno, existía, pero no como Jesucristo, existía como segunda persona. Gracias. ¿Las hice bolas? No. Estamos O sea, hablando únicamente del término, de la palabra evangelio. No estamos hablando de nada más ahorita, solo de la palabra evangelio. Y ustedes dicen, pero ¿y ahí dónde aparece evangelio? Pues es que evangelio está en griego, y esta lectura de este versículo ya está en español. Por eso es que no encuentran ustedes evangelión. Pero si fueran a la Biblia escrita en griego, diría evangelión, donde dice mensajero, buena noticia y victoria. ¿Alguna otra pregunta? Tal vez entender un poco más, porque unos capítulos antes de Isaías es un canto y un capítulo después también es un canto. Y justo como el título de esa parte dice mensajeros de la buena nueva. Entonces, ¿cómo entender? Tal vez tendría que leer Isaías más completo, pero cómo lo Bueno, menciona, pero lo amarra también con ajá. el canto, no sé. Bueno, miren, es que hay que estudiar a Isaías. Ujú. Isaías es un profeta, o el profeta Isaías, el libro del profeta Isaías está escrito por
3 diferentes Isaías. No lo escribió únicamente un profeta, fueron 3 épocas distintas. La primera época, la que se le conoce como el primer Isaías, fue un profeta sumamente duro, que le anunciaba al pueblo de Israel un gran castigo por su falta de conversión. Entonces, si ustedes van a los primeros capítulos del libro del profeta Isaías, era pueblo infiel, tú mereces el castigo, conviértete, pero para variar el pueblo de Israel no comprendió el mensaje y pasamos al segundo Isaías, donde hace referencia a que lo vencen y lo llevan de esclavo. Y eso sucede cuando Nabucodonosor vence al pueblo de Israel en una batalla y lo lleva exiliado a Babilonia. Y ahí surge el tercer Isaías, ya ellos exiliados y esclavos en Babilonia, que empieza a cantar y les lleva una buena noticia y les dice, ustedes serán rescatados, a ustedes regresarán a su tierra, volverán al templo. Pero eso es después de que ya les anunció que se convirtieran, no hicieron caso, los derrotaron, los llevaron presos y ahora les lleva la buena noticia. Entonces miren cómo en el Antiguo Testamento está patente, el latente el Nuevo Testamento, porque les está diciendo ustedes que son esclavos, ustedes, y hagamos referencia a nosotros somos esclavos del pecado, esclavos de la corrupción, esclavos de los vicios. Entonces, lo que dice, haciendo referencia a Isaías, la buena noticia es, Dios los va a liberar al pueblo de Israel de Nabucodonosor y de los babilonios y a nosotros de las garras del pecado. ¿Sí? Por eso es un canto de Débora. Y al final, ¿algo más? Muy bien. Solo para que... Sí. Me imagino que en todas las Biblias está, ¿verdad? Pero en la mía, ya en la segunda parte, cuando comienza el versículo 40, dice mensaje de consuelo. Ajá. Y también está dividido la tercera parte del libro de Isaías a partir del 56. Muy bien. Así es. Entonces ahí para entenderlo sería maravilloso que leyeran el libro de Isaías, pero ¿qué les parece si nos dedicamos mejor a leer los evangelios, que es donde nos vamos a enfocar? Porque si no, nos vamos a hacer líos ahorita. Ahorita todo es evangelio, todo es evangelio. Nos vamos a centrar en evangelios, ni siquiera no en profetas, no en cartas, únicamente en evangelios, para que nos entendamos bien. Muy bien. Ahora, ya les hice la referencia a que evangelio no tenía nada que ver con Cristo Jesús ni con palabra de Dios, sino que evangelio es un término que venía del mundo pagano, que ya se empezó a mencionar en el Antiguo Testamento como una buena noticia, pero ¿qué pasa cuando Jesús se encarna? Entonces se le empieza a dar otra connotación porque los cristianos empiezan a ver cómo esta palabra se ajusta ad hoc a Jesús, a su misión, a lo que vino a hacer, a todo lo que dijo, todo lo que hizo, la manera como padeció, murió y resucitó y la venida del Espíritu. Dijeron, la palabra exacta para Cristo es evangelio. Entonces, para entender esto, evangelio de nuestro Señor Jesucristo, una gran noticia de victoria. Vamos a ver. Entendamos un poquito. Ayúdenme a deshilachar esto. Una gran noticia de victoria. ¿De victoria contra quién? Contra Satanás. Contra Satanás. El pecado. Contra el pecado. La destrucción del hombre. La muerte.
la religiosidad, digamos, que había en ese tiempo. Sí, liberación de la ley, ¿sí? Liberación de la ley. Entonces, la buena noticia tenía que ver con esa victoria. Y miren, hermanas, cuando a nosotros la iglesia nos proclama la buena noticia, nos lleva a eso. No te agobies. Yo te traigo una buena noticia. Vas a salir victoriosa de esto. Vas a vencer la muerte, vas a vencer el pecado, vas a vencer. Esa es la buena noticia. O sea, el cristiano no tiene que venir, sí, usted primero Dios, mire, la Virgen Santa, que en algún momento de mi vida, esa no parece buena noticia, ¿verdad? Ustedes es así como, ojalá tengas suerte y te salves, pero por lo que yo estoy viendo, lo más probable, me voy explicando, o sea, cuando los cristianos hablaban de evangelio, era la garantía de la victoria porque sabían que el Evangelio era el mismo Dios que se había hecho carne para hablarme y hablándome, redimirme y redimiéndome, salvándome. ¿Sí? Sí. ¿Preguntas? No. Muy bien. Entonces, una gran noticia de victoria que cambiaría la vida de las personas que la recibieran. Aquí hay una condición del Evangelio. El Evangelio existe, pero también existe en libertad la opción de recibirlo o no recibirlo. Yo puedo escuchar que me dan una buena noticia de victoria y yo digo, sí, pero yo para mi vida tengo otros planes. Para mi vida tengo otros salvadores. Para mi vida tengo otras opciones. Mire, si no me funciona, ya regreso hoy, pero voy a probar esto, a lo mejor me funciona. Porque la buena noticia conlleva también la oportunidad de ser rechazada, de no ser creída. Y he allí porque muchas veces no disfrutamos este cambio de vida cuando escuchamos la buena noticia. Entendían que esa noticia significaba tiempos buenos, plenitud de vida, alegría para el pueblo. Entonces vayamos de lo que yo les he explicado que significaba el Evangelio en tiempos paganos, es lo que debería de significar para nosotros hoy. Semejante buena noticia tuvo un gran mensajero, que seguramente fue grandemente recompensado. Y miren qué maravilla esto. El mensajero que tuvimos se trajo a sí mismo porque el mensajero era el mensaje y ese mensajero recibió como recompensa por haber cumplido la misión de llevar la buena noticia el hecho de resurrección. O sea, Jesús murió, pero resucitó. Y una vez resucitado, venció a todo lo que podía destruirlo. Venció la muerte, venció a Satanás, venció todo. Ahora, esta es la buena noticia. Si tú perseveras, si tú crees y si tú te alegras y aprendes a vivir el Evangelio, igualmente vas a resucitar. E igualmente vas a recibir la recompensa por haber sido mensaje y evangelio, porque al final el llamado es a que tú y yo nos convirtamos en evangelio. ¿Qué significa eso? A que tú y yo nos convirtamos en buena noticia. ¿Está claro esto que acabo de decir? Sí. ¿Preguntas? Sí, María. Yo tengo una duda respecto al donde dice semejante buena noticia tuvo un gran mensajero. Sí. Pero aquí, ¿a quiénes son los mensajeros?
¿A quién Muy nos bien. referimos? Muy bien. El mensajero perfecto de toda la buena noticia se llama Cristo Jesús. Cristo fue el mensajero y a la vez fue el mensaje de buena noticia. Y a la vez se convirtió en la recompensa del mensaje. O sea, en Cristo tenemos todo lo que significa buena noticia. Él es la buena noticia, Él trae la buena noticia y Él es la recompensa de la buena noticia. Ahora, como cristianos, nosotros estamos llamados a configurarnos con Cristo. ¿Qué significa esto? Por eso una vida sacramental. La vida sacramental, Dios me permite hacerme partícipe de su vida, de su naturaleza divina. Y por lo tanto, si yo he recibido esa comunión con Dios y me llamo hija e hijo de Dios, mi responsabilidad es ser mensajero de la buena noticia, yo ser la buena noticia. Miren cómo cambié. Miren ahora el carácter que tengo, miren cómo amo, miren cómo me lleno de misericordia, miren cómo me compadezco, miren cómo escucho, miren cómo perdono. Entonces, la gente cuando llegue a tu casa diga, wow, vino la buena noticia, vino Claudia. Y cada vez que viene Claudia es una gran buena noticia porque viene llena de paz, viene llena de alegría, viene llena de dones, viene a orar por todos. Vemos grandes milagros cuando ora. ¿Me explico? O sea que cada una de nosotras debe ser evangelio y debe llevar evangelio. O sea, somos mensajeras y somos la buena noticia, porque si Dios logró cambiarme, cambia a cualquiera. Gracias. Muy bien. ¿Claro esto? Gran responsabilidad, hermanas. El Señor exige el ser evangelio, porque nos lo ha dado todo para hacerlo. Brendita, eso es lo que dice regresar al origen, a ser semejantes a Él y hacernos como Jesús, ¿verdad? Hacer vida a su palabra y entonces nosotros también vamos haciéndonos semejantes a Jesús con sus enseñanzas, pues haciéndolas Y vida. al hacernos semejantes a Jesús, hacemos nuestra sumisión. Y su misión es la instauración del reino. O sea, a mí y a ti nos toca instaurar el reino donde quiera que estemos. Ya vamos a ir entendiendo eso. Ahorita no coman ansias, que es mucho para el primer día. Brenda, Entonces, es que yo creo que si realmente nos llamamos cristianos, nuestro deber es imitar a Cristo. Y si imitamos a Cristo en todo, definitivamente que vamos a hacer el evangelio vivo. y somos buena noticia. Por Fíjense, supuesto. acuérdense la canción de San Francisco de Asís. Hazme un instrumento de tu paz. Que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser entendido, sino entender. Entonces, cuando yo soy una persona que donde quiera que voy, busco entender, busco consolar, díganme si no me convierto en buena noticia, si donde yo voy llevo paz. Por eso es que el llamado del cristiano es hacer otro Cristo. Y donde quiera que estemos, llevar paz, llevar luz. Tranquilas, tengamos paciencia con nosotras mismas, hermanos, que recién estamos empezando, ¿verdad? Por eso se llama camino de conversión. Vamos poco a poco, por etapas. Lo malo es cuando vamos 2 pasitos para adelante y 3 para atrás, ¿verdad? Pero ese proceso de estarnos formando, este proceso de estarnos instruyendo y estar escuchando la palabra, como miren qué bendición ser Emaúsas, que el camino no termina,
el camino continúa. O sea, nosotros tuvimos un encuentro. ¿Qué nos toca ahora? Volvernos evangelio. Y eso lo logramos en comunidad. Y ya vamos para otro retiro. Hoy somos más evangelio que en septiembre. Pues eso, ojalá seamos así, ¿verdad, hermanas? Porque cada retiro debemos ser más evangelio, más evangelio. Y mientras más evangelio, el mensaje de cada uno de los ministerios va a ser más claro. Porque Bendita, y ahí es entonces lo que decías hace un rato, que entonces el Evangelio es ese camino de la conversión y de la salvación porque nos va sanando, nos va llevando bueno, a ser mejores, a superar todas esas debilidades y a ser ir como Cristo. convirtiéndonos en, digamos, en ese Evangelio vivo y en lograr la salvación, o sea, lograr nuestra conversión y nuestra santidad, digamos, para parecernos más a Jesús. Así es. Por eso dice el Papa Francisco que al hacer evangelio nos identificamos con la vida de Jesús. Y muchas veces estamos como el rosario, ¿verdad? Ustedes en los misterios gozosos. Ahorita Angie está en el misterio gozoso, ¿verdad? Ustedes. Nació Santi, ¿verdad? Lleno de esperanza, de alegría. Y muchos de nosotros estamos en misterios gozosos, un nuevo trabajo, acabamos de salir de una enfermedad, y después entramos a los misterios luminosos, pues tenemos esa experiencia con un Dios que está vivo, se nos multiplican los ingresos, pagamos las deudas, tenemos una experiencia con su amor, pero también entramos a los misterios dolorosos. Malas noticias, enfermedades, nos dejan solas, morimos, se nos mueren. O sea, el Evangelio, vivir el Evangelio no significa no pasar por los misterios dolorosos. Significa vivir los misterios dolorosos como los vivió Cristo, para prepararnos con certeza a los misterios gloriosos. Todo cristiano resucita. Y eso es lo que nos llena de alegría y esa es la buena noticia, que a pesar de pasar por los misterios dolorosos, resucitamos. ¿Preguntas, comentarios? Muy bien. Uso cristiano del término evangelio. Entramos al tema 2. El uso del término evangelio en el Nuevo Testamento. Evangelio no es el escrito, sino el contenido. O sea, cuando hablamos de evangelio, no se refiere a según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan. Se refiere a Cristo, punto. Y entonces vamos amando el término evangelio porque es la persona. Por eso cuando hablamos nosotros del término evangelio en el Nuevo Testamento, no son 4 libros, es la persona de Jesús, contada por los 4 más cercanos a él, por los 4 que lograron descubrir quién era y que fueron llamados para contar quién era. ¿Qué son los evangelios? Los evangelios son los escritos que contienen el testimonio y la predicación de los apóstoles. Entonces, masquemos bien. Los evangelios son los escritos que contienen el testimonio. O sea, San Mateo dice, yo lo conocí, yo oí, yo vi, yo soy testigo de.
Por eso dice, son los escritos que contienen el testimonio y la predicación de los apóstoles. ¿Y de qué están testificando y qué están predicando? Acerca de las palabras y acciones de Jesús. Los evangelios contienen solo lo que Jesús dijo e hizo. Y por medio de lo que dijo e hizo, se llevó a cabo nuestra salvación. Y que la iglesia primitiva, inspirada y guiada por el Espíritu Santo, puso por escrito para conservarlas y transmitirlas íntegramente y sin error. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, a detalle cada uno de los pasos. Pero si les preguntan, ¿qué es el Evangelio? Es la buena noticia que es Cristo. ¿Y qué son los evangelios? Son los testimonios de 4 apóstoles que escribieron las palabras y las acciones de Jesús. Repasen esta definición y me preguntan, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Sí, disculpe. Y entonces, ¿por qué les dicen los evangelistas? Porque dicen los 4 evangelistas, o decimos, pues. Así es, porque está el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Juan. Y entonces se les conoce como los 4 evangelistas. ¿Qué significan los 4 evangelistas? 4 hombres que llevan la buena noticia. ¿Y quién es la buena noticia? La buena noticia es Cristo Jesús. Y estos 4 hombres se convirtieron en mensajeros de la buena noticia. Gracias. Gracias, sí. Muy bien. Ya lo vamos a ir entendiendo cuando vayamos estudiando cada uno de los 4 evangelistas y porque podrían decir ustedes, ¿y por qué nos escribió solo uno? Pues porque 4 tan egoístas, o ¿quién quería que fuera a hacerse más influencer San Lucas que San Juan? Vamos a ir entendiendo eso. Y también porque bajo ese concepto, pues todas las cartas que escribió Pablo y también entrarían porque está predicando, está llevando la buena noticia y está compartiendo también de las experiencias de Jesús, aunque él no estuvo con él. Entonces ahí se me confunde un poco. Ahorita te explico, ¿por qué las cartas no son evangelios y llevan una buena noticia? Los evangelios incluyen únicamente lo que Jesús dijo e hizo. En cambio, los hechos y las cartas llevan toda la historia de los testigos a los demás, compartiendo el evangelio. O sea, Jesús es el evangelio y los 4 evangelistas escribieron lo que Jesús dijo e hizo. Las cartas y el libro de los hechos incluyen todo lo que los testigos hicieron, lo que los testigos testifican de el evangelio. Por eso es que las cartas paulinas y católicas del libro de los Hechos de Apocalipsis tienen como fundamento y raíz los evangelios, el evangelio. No hacen mención a nada más que al evangelio que es Jesús. Es que Marcos y Lucas, perdón. Dale. Porque Marcos y Lucas también es experiencia de alguien más, porque ellos no estuvieron con Jesús. Entonces ahí donde seguro más adelante lo entenderemos, pero. Sí, Deborita, por favor, no me come el mandado, que es para la próxima. Pero prácticamente los evangelios son exclusivamente de lo que dijo e hizo Jesús. Solo Jesús, no más. Solo Jesús. En los evangelios no van a encontrar qué hizo Pablo, en los evangelios no van a encontrar qué hizo el pueblo de Éfeso al recibir la noticia. Los evangelios se tratan qué hizo y dijo Jesús. Punto. Y todo lo demás llama a lo que dijo, lo que hizo Jesús, más los testigos, más todos los que vieron, oyeron y vivieron. ¿Eso no te lo entendí, Sonia? A ver,
Por ejemplo, las cartas de San Pablo. San Pablo, claro, testifica lo de Jesús, pero también ahí hay testigos y habla de milagros en otros Sí, evangelios. sí. Entonces, ahí ya participan otras gentes que no es solo Jesús. Sí, las cartas son el llevar el evangelio. Los evangelios llevan y hablan, dicen y explican el evangelio. Ahora, los evangelios no son la biografía de Jesús, porque no hablan como una biografía de Jesús, sino hablan de la misión de Jesús, que era la instauración del reino, y esa es la buena noticia. La biografía de Jesús hubiera sido linda, verá usted, Jesús medía 1,85 m, tenía ojos avellanados, de color un azul profundo, sí, hermosísimo, pero ¿de qué te salva saber que tenía los ojos azules? Los evangelios están restringidos únicamente a la historia de la salvación en Cristo. Por eso solo hablamos de lo que Jesús dijo e hizo, no de lo que Jesús, cómo se miraba, qué talla de zapato usaba, nada de eso nos importa. Solo lo que Jesús dijo e hizo, porque era lo único que Jesús quería que supiéramos de Dios Padre y de nosotros como hijos. Bueno, si se quedan intranquilas, me alegra mucho. Oyen, porque todavía nos faltan 3 meses de clase, así que ustedes tranquilas. Solo que las dudas vayan apuntándolas, ¿verdad? Prendita, Sí. es correcto. Yo oigo que a veces cuando hablan de los evangelios dicen según San Marcos y otras personas solo dicen según Marcos. ¿Es correcta cualquiera de las dos formas? O Con tal de que los leas y los menciones, mi querida Albita, muchas veces yo misma digo, busquemos Lucas capítulo 4, ni según ni Evangelio ni San, como que si fuera mi cuate, ¿verdad? Ustedes busquen en el Mateo, ¿será que está en el Mateo? O sea, son formas de hablar. Ahora, ¿cuál sería la correcta? Vayamos al Evangelio según San Lucas. Esa es la manera correcta de mencionar, ¿verdad? Porque no es San Lucas, sino es el Evangelio según San Lucas. Pero ustedes que ya lo saben, pues podrán perdonar a aquellas personas que no utilizamos todo el título, ¿sí? Pero no es incorrecto, ni pecado, ni falta de conocimiento, simplemente es coloquial, ¿verdad? Ustedes busquemos en San Mateo capítulo, busquemos en Mateo capítulo, no importa el título. muy bien, gracias, gracias. Muy bien, entonces, la Iglesia Católica, gracias a la acción del Espíritu Santo, ha custodiado con fidelidad este depósito de la fe. Y solo recordando para las del primer curso y explicándoles para las que no lo han recibido, que nuestra Iglesia Católica, les comentaba, no es la iglesia no es la iglesia del libro, sino que del hombre. Y antes de existir la Sagrada Escritura, existía algo que se llama La Sagrada La Tradición. tradición. la Sagrada Tradición. La Sagrada Tradición. La Sagrada Tradición consiste en un pueblo que escucha la buena noticia y la cree, la vive y la transmite principalmente con su testimonio. Y así lo pasa de hijos a hijos, de hijos a hijos, porque hoy tenemos computadoras, tenemos tablets, tenemos iPads, tenemos lo que quieran y le dictamos y graba. Antes nadie no, muy pocos sabían escribir. Por lo tanto, la única manera de trasladar la buena noticia era oral. Entonces, la Iglesia Católica tiene 2
fuentes de revelación. La Sagrada Tradición, que posteriormente se escribió, no toda. ¿Por qué? El mismo Evangelio de San Mateo dice, ¿qué pasaría si nosotros hubiéramos escrito todo lo que Jesús dijo e hizo? No alcanzarían todos los libros del mundo para hacerlo. Entonces se escribió solamente lo que Dios quiso que se escribiera y todo lo demás se sigue viviendo. Por eso se dice que la Sagrada Tradición está viva, porque en la medida que yo recibo la buena noticia, yo la creo y yo la vivo, el Evangelio está vivo y yo sigo testificando con mi vida y yo hago Sagrada Tradición. Y a la Sagrada Tradición y a la Sagrada Escritura se le llama el depósito de la fe, que la Iglesia Católica lo conserva fielmente, tan fielmente que creó una institución para la sana doctrina, la sana interpretación de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, que se llama el Magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia, él es encargado de darle la correcta y sana interpretación a la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Y de allí es donde vienen los libros eclesiales, los documentos eclesiales, que yo esperaría que ustedes para leer algo del Señor no se fueran a meter a Visel. No porque Visel esté mal, sino porque tenemos de documentos eclesiales con una riqueza maravillosa de la Madre Iglesia para nosotros, que deberíamos de buscar. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, tan valioso es la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura que para nosotros consiste en el depósito de la fe. Y esa obligación de custodiar el depósito de la fe también es responsabilidad de nosotros, porque yo soy iglesia. Y como iglesia debo defender y proteger el depósito. Por eso es obligación de todo cristiano, principalmente católico, instruirnos en la Sagrada Escritura. Porque no que vamos a defender ustedes si no entendemos ni lo que... Por eso es importante que hagan ustedes todas las preguntas sabidas y por haber, porque lo que hoy saben lo tienen que defender. Y por lo tanto lo tienen que entender para defenderlo, si no, cualquiera nos da tol con el dedo. Yo tengo una pregunta. Sí. Porque se supone, bueno, yo creo que los evangélicos tienen como una Biblia diferente a los católicos. Entonces, o sea, ¿por qué es eso? Como no se supone que pues los creó las mismas personas. Muy bien. Sí es diferente, Andreita, no con respecto al Nuevo Testamento, sino que únicamente con respecto al Antiguo Testamento. A la Biblia de nuestros hermanos separados le hacen falta 7 libros, pero no te voy a explicar más para que te metas al curso número 1 de Sagrada Escritura, que eso Pues ya me después quería del meter, primer... pero no se llenó. No hubo, sí, pero primero Dios para después de este primer retiro hayan más hermanas que deseen, porque sí es indispensable recibirlo para ustedes, pero sí, pero sí es diferente, Andreita. En el Nuevo Testamento no, el Nuevo Testamento es igual, únicamente en el Antiguo Testamento está la variación. Gracias. ¿Algo más? Bueno, mis queridas llamadas hermanas, se nos fue como que sin nada la hora y media. Yo les voy a preparar el documento hasta donde vimos, se los mando el día de mañana y con Chepita les mandamos también la grabación para que ustedes la estudien, qué es lo que tienen que hacer para la próxima semana.
hacer el resumen de lo que vimos hasta hoy. Vayan viendo cada una de las pantallas con sus palabras. Háganme favor, porque si van a copiar lo que yo puse, no, sino que ¿qué entendí? ¿Qué me dice? Y solo lo importante, tampoco no me va a escribir una tesis, sino que lo más importante en una hoja. Por favor, háganlo a más tardar el fin de semana, porque miren, va a suceder que el martes a las 11 de la noche, el lunes a las 11 de la noche me están mandando la tarea y entonces yo ahí ya no me dan tiempo de calificarla para darles retroalimentación el día martes, ¿verdad? Así que por favor háganla con tiempo, le toman foto o me la mandan, pero por WhatsApp no me la vayan a mandar al personal, sino que me la mandan a este chat de evangelios, por favor. Yo ahí les voy a mandar la grabación y les voy a mandar el documento para que lo revisen, lo estudien, lo vuelvan a oír. Lo que sí les agradecería es que no lo compartieran, no por egoísmo, por disciplina. Que las personas entiendan que si quieren conocer hay que invertir tiempo, ¿verdad? Entonces, por favor, no lo compartan con otros, que esto sea parte de nuestra comunidad de formación, porque es importante, ¿verdad? Que ustedes tienen la presión de tener que estudiar, hay exámenes, hay trabajos, hay diploma, hay trofeos. Entonces, pues, seamos celosos con nuestra formación. ¿Sí? Muy bien, vamos a inclinar nuestro rostro. Amado, te clamo que tu Espíritu Santo nos haga despertar ardor, necesidad, sed, hambre, de en este momento irme a sentar y aunque siga sin comprender, solo sé que es el amado quien me habla. Dale sensibilidad a mi oído y dale pasión a mi corazón para recibirte cada vez con una mejor tierra. Gracias por el privilegio que nos das de formarnos. Gracias por el privilegio que nos das de presentarte delante de nuestros ojos cómo eres, tal cual eres, cómo te revelaste. Nuestro corazón te alaba, te bendice y te glorifica. Y tenemos un corazón agradecido por ese privilegio. A ti el honor y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor las bendiga. Nos vemos el día jueves con un tema que les va a interesar mucho. Así que sigamos creciendo. No podemos tener primicia. Gracias, Denise. Buenas noches. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Podemos Del tema. tener la primicia del tema. El Cuello. ese Del jueves.